hermana, amigo y amiga, a esta transmisión en vivo de Templo Fe y Milagros hoy, dando una enseñanza acerca del poder de las primicias. Estamos en una época maravillosa, estamos aprendiendo acerca de las primicias, del poder que hay en ellas, y nuestra vida está siendo realmente bendecida si aceptamos la Escritura. La palabra de Dios nos genera esa transformación. Diga conmigo, la palabra de Dios me transforma. Hermano, la palabra de Dios fue establecida para que nuestra vida fuera transformada. Y todo principio de las primicias implica venir al altar del Señor y no solamente entregar lo primero, sino entregar lo mejor. Hay una diferencia entre ellos. Entregar lo primero, no precisamente. Entregar lo mejor es lo correcto. Porque la palabra nos habla de lo mejor. ¿Y bajo qué características dice la palabra que debe de ser lo mejor? Dice la palabra que todo animal que se traía debía de ser sin defecto, sin mancha, sin estar enfermo de ningún tipo de situación. O sea, no se trata de que el Señor sea un perfeccionista, sino es que el Señor desea, escucha bien, lo mejor para poder darte a ti y a mí lo mejor. ¿Alguien está captando la idea? Miren, hermanos, usted quiere lo mejor en tu vida, pues aprende a dar lo mejor de ti. Muchas personas quieren recibir lo mejor, pero nunca dan lo mejor. Siempre dan las obras, lo que no sirve, lo que no funciona. Entonces, ¿cómo vamos a recibir lo mejor nosotros? Dios nos llama a recibir y nos da la oportunidad de recibir lo mejor. Por eso Dios nos pide lo mejor a nosotros también. Vuelvo a decir, no es que Dios sea perfeccionista, sino que Dios da instrucciones para que usted y yo seamos bendecidos a través de su palabra. Y esto muchas personas lo olvidan continuamente. Muchos creyentes, mucho pueblo de Dios olvida esto que es importante. Lo que vayas a establecer en ese momento es porque así va a ser establecido en el resto de tu año. ¿Alguien comprendió esta verdad? Lo que vas a establecer en ese momento es lo que vas a establecer sobre el resto de tu año. Y las fiestas de las primicias, vuelvo a recalcarlo, no duraban un día, duraban muchos días porque era preciso para el pueblo y el pueblo comprendía que las primicias era una bendición para ellos. Y no querían perder ningún tipo de bendición, hermanos. Así que se extendía por largo tiempo y ellos tenían claro que a través de sus siembras, a través de sus animales, a través de lo que ellos produjesen, a través de todo eso, según lo que otorgaran al Señor, como dice la palabra, serían entonces bendecidos. Ellos querían realmente ser bendecidos. Este pueblo de Israel tenía una claridad tan fuerte en sus vidas acerca de esto, que ellos no se dejaban mover por ninguna otra cosa. Entendían la palabra y empezaban a ejecutar la palabra. No eran tan solamente oidores, eran hacedores de esa palabra. Esto lo tenían claro. Ellos sabían que realmente querían ser bendecidos. Y si usted nota, una gran cantidad de población judía hoy, no importa en el país que viva, son bendecidos. Mírenlos usted el día de hoy. El día de hoy la mayoría de judíos en este país, al menos, por no mencionar muchos otros, son personas realmente prósperas en un montón de cosas. Tienen de todo. Y uno dice, ¿pero por qué? Es que ellos todavía siguen caminando en esta promesa de parte de Dios que no ha caducado. Porque las promesas de Dios no caducan, hermanos. ¿Alguien está captando esto? Las promesas de Dios no caducan. Hermanos,
Dios nos estaba hablando con toda claridad, le estaba hablando a ese pueblo, porque este pueblo entendía que si cumplían con las expectativas de que Dios había hablado a través de su palabra, iban a ser entonces bendecidos, iban a ser prosperados, no se iba a desperdiciar nada, sino que se va a establecer esta bendición para que la recibas, porque esa es la promesa. Ahora, Dios dice en su palabra que lo que Él promete, Él lo cumple. Porque Dios no es hombre ni hijo de hombre para arrepentirse de aquello que Él mismo promete. Amén. Así que traemos al altar lo mejor. Trae al altar lo mejor. Y cuando nosotros traemos al altar lo mejor, el Señor lo va a multiplicar. Es más, lo va a remultiplicar aún. Porque el Señor va a sobreabundar según su fidelidad. Pero es muy importante comprender que lo que traigas al altar, lo haces, ¿por qué? ¿Porque le vas a traer lo mejor al Señor o porque tienes que cumplir? Ojo con eso. Lo vas a traer al altar simplemente porque tienes que hacerlo. No traemos por traer, porque aquel que trae por traer entonces no tiene ningún sentido, no hay ningún propósito y tampoco va a ser bendecido. Alguien que escuche esto, que lo entienda en su espíritu con claridad, y es que no tiene retroalimentación, no habrá prosperidad, no habrá bendición, no habrá multiplicación, no habrá nada cuando traemos las cosas por traerlas. Porque es que este es el tiempo de primicias, voy a llevarle algo a Dios ahí, voy a ver qué encuentro por ahí que no esté ocupando. Eso no prospera, eso no trae bendición, eso no afectará en ningún sentido tu vida para bendición. Porque ¿dónde dice la palabra que tú harás eso y que Dios tiene la obligación de bendecirte? ¿Dónde dice eso en la palabra? La palabra no dice que Dios tiene ninguna obligación de bendecirnos, no. Entendemos en la palabra que nosotros debemos de hacer porque es un principio de bendición para nuestras vidas y para nuestras casas. Eso es las primicias, un principio de bendición para tu vida y para tu casa. No la forma religiosa que muchas personas dicen, es que yo lo hago para recibir a cambio X cosa, tal cosa. Yo lo hago para que Dios me bendiga con tal otra situación, para que Dios cumpla el anhelo de mi corazón, dicen muchos. No, nosotros hacemos porque Dios dice en la palabra que debo de hacerlo. Entonces lo hago con amor para Él. Amén. No como algo religioso. Haz porque el Señor te dice que si tú honras al Señor dándolo lo mejor a Él, así como dice la palabra, Él entonces en su tiempo habrá de bendecir tu vida. Eso es lo que la palabra de Dios nos está enseñando. La palabra dice que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. Eso dice la palabra de Dios. Que todo lo que hagamos debemos de hacerlo como para el Señor, y ese es el principio de la palabra. El libro de Colosenses capítulo 3, verso 23, dice la palabra de Dios: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Pero dice este versículo en algún lado que Dios tiene que bendecirte. No dice eso. La palabra dice claramente que todo lo debo hacer para el Señor, pero en ninguna parte dice entonces que yo tengo que recibir o que yo voy a recibir. Pero cuidado con esto también. Cuidado, ¿por qué? Porque no es que no voy a recibir nada, porque muchos malinterpretan lo que la palabra de Dios dice. Sino que sí, yo voy a recibir cuando yo lo hago como para el Señor, y esto significa que lo estoy haciendo con excelencia para Él. Que lo que voy a hacer lo hago con amor, lo hago con esmero, con excelencia, dándole lo mejor a Él. Y el Señor entonces, en su fidelidad, esto es importante, el Señor en su fidelidad, Él bendice
mi obediencia y el amor con el cual yo lo hago. Esto es diferente. ¿Estamos entendiendo? Así que la palabra es muy clara, que tu obediencia será bendecida. Hermanos, Dios bendice a aquella persona que es obediente. Pero en cuántas ocasiones, hermanos, nosotros caminamos por las circunstancias, por las emociones o por los sentimientos. Y son cosas completamente aparte de la palabra de Dios. La palabra de Dios no se basa en tus emociones. La palabra de Dios no camina con tu voluntad, camina con la verdad, y la verdad es Jesucristo. Y Dios espera que usted y yo caminemos en obediencia a Él en todo aspecto. La palabra es la palabra de Dios. ¿Alguien me puede regalar un amén claro? La palabra es la palabra. Dios me llama a ser obediente a su palabra, porque su palabra me va a bendecir. Hemos aprendido un principio en esta casa. La bendición, la obediencia desata la bendición, ¿cierto? Bueno, este es el principio. La obediencia desata la bendición. Queremos caminar en la bendición de Dios. Seamos obedientes a Dios. Caminemos en obediencia a todo aquello que Él determina a través de la Sagrada Escritura, a través de su palabra. Entonces, no dice la palabra que Él te va a bendecir según lo que tú des. ¿Dice eso la palabra? No, Él no te va a bendecir según lo que tú des. Es indiferente si das mucho, si das poco. No, eso no es importante para Dios. Aquí el principio es lo mejor. ¿Alguien está captando? Es que es diferente. Porque cuando yo entiendo que el principio es lo mejor, entiendo que no es la abundancia o es lo poco. Pero entiendo que es lo mejor. Y Dios sabe que es lo mejor en cada uno de nosotros. Porque lo mejor en cada uno de nosotros puede ser completamente diferente. ¿Amén o no? Entonces Dios en su inmensa sabiduría está pidiendo lo mejor. ¿Qué es lo mejor para ti? El Señor no dice cuánto, el Señor dice, da lo mejor. Da lo mejor. Dile a alguien, dé lo mejor. Entonces, ¿de dónde nace dar lo mejor? Es una pregunta. Dar lo mejor nace del corazón, amén. Nace de lo profundo de nuestro corazón. Y cuando nace de lo profundo del corazón y el corazón no es engañoso, escuche, no es engañoso, entonces, hermanos, damos sin estar pensando de qué voy a recibir a cambio. Porque está naciendo del corazón. No estoy esperando recibir. No estoy esperando ninguna otra cosa. Un padre da a su hijo todo, ¿no es cierto? Y está esperando que su hijo le devuelva. Mira, ¿cuánto le cuesta a un padre criar a un hijo? Saque cuentas. Un montón de plata, ¿cierto? Es una inversión de vida. ¿Cuántas trasnochadas? ¿Cuántos tiempos de carreras? ¿Cuántas lágrimas? Póngase a pensar por un momento el que es padre. Un montón. Pero la pregunta es, ¿ese padre está esperando algo de vuelta de parte de ese hijo? Crecen, se hacen adultos, se casan, se van, y papá y mamá no está esperando nada a cambio. ¿Cierto o no? ¿Cierto o no? Ok, entonces vuelvo exactamente a esto mismo. Mire, cuando nosotros de corazón hacemos, y eso es porque un padre hace las cosas de corazón, con el corazón. Entonces, cuando nosotros entendemos que es dar lo mejor y comprendemos que debemos de darlo con un corazón que no es engañoso, traeremos al Señor lo mejor y no estaremos pensando en qué Él me va a dar a cambio. Y que cuándo Él me lo va a dar. Y que cuándo esto tiene que venir sobre mi vida. ¿Alguien comprende? Pero cuando el corazón es engañoso, hermanos, entonces es diferente. Estamos encima, Señor, yo te doy, pero ¿qué me das a cambio? Señor, yo te doy, pero mira, tienes que devolvérmelo 4 veces más. O sea, ¿qué tipo de prestamistas somos?
¿Alguien está captando la idea? Señor, tú tienes que multiplicarlo 20, 40, 100 veces. No, eso es un corazón engañoso. El corazón que no es engañoso simplemente es un corazón obediente. Hace lo que Dios dice solamente. No cuestiona a Dios, obedece. ¿Cuántas personas en nuestros días están cuestionando a Dios y a su palabra? Porque cuestionar la palabra de Dios es cuestionar a Dios. ¿Cuántas personas cuestionan la palabra? Que si hago algo, que si no lo hago. Que si doy algo, que si no lo doy. Que si honro a Dios con ofrendas o doy a Dios los diezmos. Si lo hago o no lo hago, porque me quedo sin nada. No, que eso no es del Nuevo Testamento, es del Antiguo. Y empezamos ahí, no, eso ya caducó, ya eso se acabó. Que mire que aquí, que mire que allá. ¿Quién está negociando eso? No es un corazón engañoso. Un corazón engañoso hace eso. Pero el corazón que camina con una verdad, comprende esta verdad. La obediencia nunca ha pasado ni va a pasar. La obediencia es, Jesús dijo claramente, he venido a hacer la voluntad de mi Padre. Amén. Él vino a ser obediente a su Padre en todo. Entonces, hermanos, en todo debemos de caminar en obediencia delante de la presencia de nuestro Señor. Entonces dice Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Claro, el Señor lo conoce, Él sí sabe. Entonces el corazón engañoso todo lo condiciona. Todo es una condición. Y cuando usted y yo condicionamos, entonces no estamos obedeciendo a Dios. Cuando usted y yo obedecemos a Dios, Dios espera. Pueblo, escuche esto, muy importante para tu vida. Esto puede hacer que tu vida realmente cambie. Cuando un pueblo, cuando un corazón de un hombre se voltea a ser obediente a Dios, todo lo hace con sumo gozo en su corazón. Pero cuando usted no pierde ese gozo, no lo tiene. Cuando usted no tiene ese gozo para obedecer a Dios, hermano, es tiempo de que usted hable con el Señor y le diga a Él qué está pasando con tu vida. Porque algo está ocurriendo. Nos estamos desviando del propósito. Porque todo tiene que hacerse con gozo. Cuando un cristiano llega con gozo a la casa de Dios, ese es el propósito. Cuando un cristiano alaba a Dios con gozo, ese es el propósito. Cuando un cristiano adora a Dios con gozo, ese es el propósito. El gozo del Señor es mi fortaleza. Pero cuando yo hago todo a regañadientes, hermanos, qué triste es eso. Qué triste, porque ya mi vida se está desviando. Mi vida se está apartando paulatinamente del Señor y de lo que Dios realmente quiere hacer en mí. Aquí es cuando yo tengo que poner, como decimos acá, poner las barbas en remojo y decir, algo está pasando, algo no está bien, algo está sucediendo que no es correcto en mi vida. Tengo que empezar ahorita mismo a darme cuenta que estoy en un problema. Hermanos, y es que estamos en un problema. Porque nuestro corazón nos está engañando. Mire, estamos en el tiempo de alabanza y adoración y usted no puede ni siquiera levantar un dedo para alabar a Dios. Hay un problema. Estamos en el tiempo de oración y usted no puede cerrar sus ojos ni por un minuto para orar. Hay un problema. Quiero decírtelo así de frente. Cuando usted solamente está mirando para el techo, hay un problema. Cuando no estamos claros en lo que estamos recibiendo, hay un problema. Hermanos, Dios nos quiere hablar a través de su palabra para que usted sea bendecido. Dime, ¿qué padre no desea que sus hijos sean bendecidos? Tiene que ser un muy mal padre para que no desee algo semejante. Todos queremos que nuestros hijos sean bendecidos. Mire, podemos tener un hijo que sea difícil, que sea conflictivo, que haga cosas incorrectas, pero al final y al cabo, ¿tú no lo amas o no lo amas? ¿Tratas de ayudarle o no? Claro que sí. Tratas de hacerlo, te esfuerzas por hacerlo. Mire, Dios nos empieza a hablar y nos da la oportunidad a todos por igual. Dios no está haciendo excepción de personas. Simplemente cada quien toma una decisión. Eso es otra cosa. Entonces,
Cuando se condiciona, cuando usted y yo condicionamos algo, ¿qué hay detrás? Si yo le pregunto en este momento, Telma, ¿qué hay detrás cuando yo condiciono algo? Adriana, ¿qué hay detrás cuando yo condiciono algo? Cuando yo le pregunto a Isabela, ¿qué hay detrás cuando yo condiciono algo? ¿Qué hay detrás en este momento, Jenny, de nuestras vidas cuando yo condiciono algo? ¿Sabe qué hay detrás? Detrás de esa condición significa que hay algo llamado orgullo. Diga conmigo, orgullo. Es lo que hay, es lo que está en ese momento en la vida de esa persona. Cuando yo empiezo a condicionar a Dios en su palabra, en lo que dice el Señor, entonces hay orgullo. Y algo importante es que el Señor no puede cumplir su palabra cuando usted y yo caminamos en orgullo. No puede cumplirla. ¿Cómo es eso, apóstol? ¿Por qué no puede el Señor hacerlo? Porque dice la palabra que el Señor aborrece el orgullo. ¿Cómo es eso? Vamos a la palabra, libro de Proverbios, capítulo 8, verso 13. La palabra dice: el temor del Señor es aborrecer el mal, el orgullo, la arrogancia, el mal camino, la boca perversa, yo aborrezco, dice el Señor. Yo lo aborrezco. El Señor aborrece el orgullo, la arrogancia. El Señor no le agrada. ¿Cómo dice la palabra? Él aborrece, dice eso. Dice la palabra que Él aborrece el orgullo. Cuando tú y yo condicionamos a Dios en algo, es porque hay orgullo en nuestras vidas. Y el corazón humilde, sin condición, entrega al Señor siempre lo mejor. Le da al Señor siempre lo mejor. Y entonces el corazón humilde es bendecido, porque su obediencia es lo más importante. Ahora, las primicias no es condicionar al Señor. Como decir, Señor, yo te doy para que mi cosecha prospere. Señor, yo te doy para que mi negocio camine bien. Señor, yo te doy para que tú cumplas en mi vida tal cosa. No, eso no funciona. No puede ser multiplicado. Yo le doy al Señor, pero sí, estoy claro que en el tiempo de Él, en su voluntad perfecta, como Él lo plantee, seré bendecido. Eso es diferente. Sé que voy a ser bendecido, pero en la forma que Dios lo desee y en el tiempo perfecto que Dios lo ha planeado. Amén. Pero cuando tú obedeces y eres humilde y vienes delante de su presencia, entonces el Señor puede hacer. Pero cuando no es así, el Señor no lo hace. Y es ahí donde reside realmente que la obediencia desata la bendición. Porque cualquiera podría decir, Señor, pero yo soy obediente, yo te doy algo a ti, Señor. Yo te doy ocasionalmente los diezmos. Dice la palabra que hay que dar ocasionalmente. Oh, Señor, yo ocasionalmente te doy una ofrenda. Dice la Biblia que ocasionalmente. Oh, Señor, cuando pueda yo doy. Dice la Biblia que cuando puedas tú das. No, entonces ¿estamos siendo obedientes o no? Entonces somos orgullosos. Y Dios no soporta cuando usted y yo caminamos en orgullo, dice la palabra del Señor. Así que, Señor, debo de entender con toda claridad que eso no es obediencia. Pero si yo estoy contando todo lo que voy a ver, cuánto voy a darle al Señor y empiezo a sacar todas las cuentas para ver cómo es. Miren, muchas personas cuentan para arriba y para abajo y nunca le dan lo que es. Porque siempre están buscando la forma de sacar algo de ahí, de lo que debiera de ser del Señor. Entonces Dios va a bendecir. Dios no puede bendecir. Dios dice que si usted y yo le damos a Él, Él bendice. Amén. Pero no de manera deshonrosa. Recuerda la palabra, Marcos capítulo 12, verso 41. Quiero que recordemos la palabra de Dios. Dice la palabra que estando Jesús sentado delante del arca de las ofrendas, ¿se acuerdan ustedes?
Miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban muchísimo, dice la palabra, daban mucho. Así que Jesús estaba al frente de las arcas y muchos mostraban lo mucho que daban, dice la palabra, de la abundancia que tenían, daban de aquello que les sobraba porque tenían mucho. Pero de pronto había una mujer que dice que esta mujer dio todo. Ahora, quiero que miren lo importante de este pasaje bíblico. Estos hombres tenían dinero y daban una buena cantidad de dinero. ¿Me están escuchando? Daban una muy buena cantidad de dinero. Pero dice el Señor que ninguno de ellos dio tanto como aquella mujer, porque aquella mujer lo dio todo. ¿Alguien está captando la idea? Mira lo importante. Estos hombres tenían dinero y daban abundantemente, sí. Daban una muy buena cantidad. Pero tenían un corazón lleno de orgullo porque ellos lo hacían para que otros lo miraran. Ellos lo hacían para que los demás miraran cuánto ellos estaban dándole a la obra de Dios. Entonces era realmente orgulloso y en realidad ellos tenían muchísimo. Tenían tanto que simplemente lo que estaban dando no era tanto realmente. Era simplemente un poco nada más de lo tantísimo que ellos tenían. Era algo pequeño en realidad en relación a lo tanto que tenían. Me estoy dando a entender. Tampoco estaban dando lo mejor. Estaban dando lo que ellos consideraban que tenían que dar y como ellos querían darlo. Simplemente, no era otra cosa más. Sin embargo, miremos, ellos decían, no damos más porque se nos acaba. Entonces vamos a dar esto y vamos a mostrarlo. Que todos vean, que todos sepan, que todos conozcan que yo estoy dando esto. Pero dice la palabra que de pronto está aquella otra mujer y aquella otra mujer llega y da todo lo que tenía. Hago la primera pregunta. Para aquellos que dieron muchísimo, pero era algo realmente poco de lo tantísimo que tenían. Pregunto, ¿para ellos les fue multiplicado eso? No. Porque daban por darlo, pero nunca dieron lo mejor. Pero aquella mujer que dio todo, que tenía 2 monedas, 2 blancas, dice la palabra, 2 monedas tan solo, y las entregó al Señor, escucha eso, y dio esa ofrenda para el Señor. ¿Ustedes piensan que el Señor les multiplicó? El Señor lo hizo, el Señor lo multiplicó, el Señor realmente hizo algo maravilloso en la vida de ella. ¿Sabe por qué? Porque la misma palabra de Dios dice que Él tiene cuidado de nuestro alimento, que Él tiene cuidado de nuestro vestido, que no debemos de preocuparnos por lo que vestimos o comemos, que Él lo hará simplemente. Pero a ella, yo le preguntaría a usted, cuando ella dio todo lo que tenía, hermanos, cuando ella lo hizo, se estaba ella negando a sí mismo el tener algunas cuantas cosas. Se estaba negando en ese momento el ir a comprar comida. Se estaba negando en ese momento el ir a comprar vestido, el ir a comprarse unos zapatos, porque le estaba entregando todo al Señor. ¿Se estaba negando algo? Claro que sí, se estaba negando algo. Lo que ella realmente quería, posiblemente se lo estaba negando, pero estaba entregándole todo a Dios, porque Dios decía y dice en su palabra que cuando lo honremos, lo hagamos de manera perfecta. Así que ella trajo lo mejor, dio lo mejor de sí mismo, pero Dios tuvo cuidado de ella y Dios fue el que bendijo la vida de esta mujer de manera abundante. Ahora, esta mujer no estaba preocupada por la situación. ¿Sabes por qué? Porque confiaba en Dios. Tenía seguridad en Dios. Es que el día de hoy el problema radica en cuánta cantidad de personas día tras día caminan con temor. Temor a quedarse sin nada. Temor a que no les alcance. Temor a que las cosas no acontezcan. Temor a que algo no le suceda. El temor le invade y como le invade tan fuertemente el temor, invalida la fe. Invalida la palabra de Dios. Entonces, no somos obedientes y al no ser obedientes, hermanos, nosotros mismos estamos quitando de nuestras manos las bendiciones de Dios.
Estamos entonces nosotros mismos no permitiendo que el Señor me bendiga, que el Señor abra puertas donde no hay, que el Señor abra cerrojos de bronce donde quiera que sea, que el Señor haga que cosas nuevas acontezcan sobre mi vida, aunque los mismos cielos se abran delante de mí. No es que Dios no quiera, es que nosotros mismos nos estamos negando la oportunidad cuando somos desobedientes a la palabra de Dios. Entonces vienen momentos difíciles y decimos, ¿por qué llegan los momentos difíciles? ¿Por qué vienen esos momentos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, hay razones. Una de ellas porque somos malos administradores. Pero otra razón es porque yo estoy cerrando la bendición de Dios. Y en muchas ocasiones cerramos las puertas de las bendiciones de Dios y andamos quejándonos posteriormente. Ahora, esta mujer, a ver, hay una gran diferencia entre dos palabras, humildad y pobreza. Esta mujer sí era pobre, pero dio con humildad. Y es que son dos cosas diferentes. Muchas personas decían antes, yo recuerdo hace mucho tiempo atrás, a los viejitos decían, mira, tal persona sí que es humilde, no es porque anda con un pantalón lleno de parches. No, eso no es ser humilde. ¿Ok? O que es muy pobre, o que es un cochino, que no quiere gastar plata y comprarse algo nuevo, ¿verdad? Eso es otra historia. Sí, eso pasa. Hay mucha gente que no se come, ¿cómo se llama? Un pedazo de carne para no gastar la plata. Entonces comen cualquier otra cosa. Pero Dios nos está llamando a algo distinto, a algo diferente en nuestras vidas, ¿sí? Entonces Dios realmente quiere bendecirnos. Hay una gran diferencia entre humildad y pobreza. Esta mujer era pobre, pero también era humilde. Así que sabía traerle a Dios lo que era correcto, amén, lo bueno y agradable. Y Jesús le habló a todos los demás y les dijo, miren, escuchen lo que voy a decirles, esta mujer ha dado más que todos, vale mucho más lo que ella ha dado, porque ella dio todo y fue humilde. Ten un corazón humilde cuando vas a traerle algo al Señor. Hazlo con un corazón lleno de humildad, no con un corazón orgulloso, porque si dices voy a traer tanto, pregúntate. Primeramente pregúntate, ¿este monto es lo correcto que tengo que darle a Dios? ¿Realmente esto es lo perfecto que tengo que otorgarle al Señor? Indiferentemente del monto que sea, ¿será realmente esto? O voy a dar lo que mi billetera pueda, pero al final sí, la billetera puede mucho, pero nosotros, ¿cuánto? Nosotros, ¿quién limita realmente la bendición entonces? El que limita la bendición somos nosotros mismos, amén. Así que la primicia, algo importante de la primicia es que puede ser en cualquier momento. Muchas personas dicen, solamente el primer mes del año se otorga la primicia al Señor. No es verdad. Podemos dar primicias todo el año, en toda circunstancia, porque eso va a determinar la producción de lo que viene. Y las personas que realmente son entendidas en el Espíritu no se quedan con una primicia al año. Son personas que dan varias primicias por diferentes circunstancias para que el Señor entonces haga conforme a su voluntad en su tiempo, porque habrá cosecha con toda claridad. Así que para cada cosa que quieras ser bendecido, tú puedes dar una primicia bajo el entendimiento que Dios en su tiempo y en su forma bendecirá tu vida. Bajo ese entendimiento. Entonces las primicias podemos estar entregándolas constantemente y eso realmente es una inmensa bendición. Ahora, ¿por qué tanto tiempo duraban las primicias en aquel entonces? Miren, porque las personas no solamente querían ser bendecidos en una cosa, querían ser bendecidos en muchos aspectos de su vida. Te voy a explicar. Vea usted. Mire, aquellas personas traían frutos, traían animales, traían dinero de aquel entonces, traían muchas cosas, las ofrecían a Dios. Eran personas que decían, yo no voy a ser bendecido en una área, quiero ser bendecido en todo. Entonces, miren ustedes,
Hermanos, muchas personas entienden que las primicias es traer de lo que yo cosecho. Si yo trabajo secularmente, lo que sea, voy a traer dinero, porque es lo que voy a ofrecer a Dios, dinero, porque yo no tengo una finca, yo no tengo ganado, yo no tengo ese tipo de cosas, por consiguiente traigo dinero. Muy bien, está bien, pero traiga lo mejor. Ahora, y lo mejor, vuelvo a decirlo, en la vida de cada uno de nosotros es distinto. Ahora, dos, pero ¿qué pasa? ¿Cuántos queremos que nuestra alacena sea bendecida? Yo pregunto. ¿Queremos que nuestra alacena sea bendecida? Entonces traigamos granos, ofrezcamos granos, traiga lo que hay en tu alacena, pero traiga lo mejor. No traiga lo que no consumes, no traiga aquello que no te sirve de nada. No diga, mira, solo tenía aquí un frasquito de no sé qué, eso es lo que voy a dar. Eso es lo mejor. Pregúntese, ¿eso es lo mejor? Si no es lo mejor, pues entonces ve y busca, ve y compra, ve y haz algo. ¿Quieres comer frutas todo el año? ¿Quieres ser bendecido con las frutas? ¿Sí o no? Mira, parece que no. ¿Quieren ser bendecidos o no? Bueno, pues entonces trae frutas a Dios, ofrécele frutas a Él. Mira, hay un concepto que a mí me vuela la cabeza cuando yo miro esto, a veces en el mundo secular, porque yo digo, no lo puedo comprender, por Dios santo, cómo esta gente entiende eso y la iglesia del Señor Jesucristo no lo entiende. Mira, veo un documental de los indios en Hawái que llegan y ofrecen oro, ofrecen cosechas, ofrecen frutas de todo tipo, le traen una cosa, pero es algo impresionante al dios volcán ese, ¿verdad?, que está a punto de consumirlos para que se apacigüe. Y lo hacen hoy día. Y yo digo, Dios mío, ¿cómo ellos ofrecen tantas cosas a su Dios? Y el pueblo de Dios nunca comprende que hay que traer cosas a Dios para ser bendecidos y ofrecerle a Él para que Él nos bendiga y nos prospere. Qué cosa más impresionante, ¿sabe usted? Y yo digo, Dios, enséñanos realmente. Queremos ser bendecidos. Yo escucho a tantas personas que dicen, Señor, bendice mi alacena, pero nunca piensan en ofrecer una primicia al Señor. Señor, que mira que quiero comprar frutas, o una bendición con frutas, yo que sé qué cosas, pero ¿cuántas frutas usted bendice al Señor a veces? ¿Cuánto le da de primicias al Señor? Señor, que quiero ser en esto prosperado, bendecido, ayúdame, Padre. Bueno, vuelvo a lo mismo. Dios va a bendecir en el tiempo de Él. Dios va a multiplicar en el tiempo de Él. Pero Dios lo va a hacer en el tanto, su corazón no sea un corazón engañoso. Y esto precisamente es romper con una creencia que se ha desarrollado religiosamente de que se debe otorgar a Dios una primicia solamente una vez al año. No, las primicias podemos darlas cuando querramos. Traigamos primicias cada vez que viene un proyecto, viene una situación. Señor, yo anticipo una primicia, Señor, para ti, porque lo estoy entregando a ti conforme a tu voluntad. Haz lo que tú desees hacer. Señor, que viene un negocio a medio año, Señor, pues entonces a medio año da otra primicia para Dios, hónrelo a Él, ofrece lo que el Señor haga su voluntad. Miren, hermanos, Dios se gozaría profundamente cuando hay personas que ofrecen lo mejor a Él en su tiempo y en su momento, para que Dios realmente pueda empezar a derramar mayores cosas sobre su pueblo. Mire, ¿qué le cuesta a Dios en este momento llegar y hablarle a una persona que usted ni siquiera conoce para que llegue el día de mañana a tu casa, te toque la puerta y te bendiga con, yo qué sé, 2 sacos de frutas? ¿Dios puede hacer eso? Claro que puede hacerlo, pero ¿cómo Dios lo va a hacer si nunca te acordaste de Él en una primicia? Me estoy dando a entender en eso. Es que miren, hermanos, cuando mucha gente, a veces, escucho a tantas personas decir, yo camino en fe. Ajá, caminas en fe. ¿A dónde está tu fe? ¿A dónde está tu fe? El Señor te pregunta, ¿dónde está tu fe? Porque estás pensando solamente en ti, en ti, en ti, y después en ti. No estamos pensando en nosotros. Estamos pensando en nosotros y no estamos pensando en Dios.
en lo que Dios dice en su palabra de traer lo mejor, de darle lo mejor. En cuántas ocasiones, hermanos, vuelvo a decirlo, queremos nosotros lo mejor, pero nunca le damos a Dios lo mejor. ¿Cuántos quieren que sus esposos, sus esposas tengan buenos tiempos con ustedes? ¿Cuántos queremos buenas cosas, hermanos? Pero ¿cuánto le dedicamos a Dios? ¿Cuánto tiempo le dedicas a Dios cada día? Muchos ni siquiera se acuerdan de Dios. Miren, el día de ayer hubo un temblor fuerte, yo no sé en qué sitio del mundo, a 7.6, terremoto. Y yo le aseguro, que aún hasta los ateos dijeron, Dios mío, ayúdame. Porque ya sabía que la cosa estaba fea. Pero Dios podía estar ahí. Escucha lo que te voy a decir. Y yo sé que muchos me van a decir, pero Dios está en todo lado. Sí, es verdad, la Biblia lo dice, pero Dios está ahí con ellos. ¿Qué dice la palabra? Que tengo que tener algo que se llama culto racional. Ellos tenían culto racional. Ateos. Inconversos que no quieren nada con Dios, pero cuando viene un terremoto dicen, Señor, ayúdame. Hay relación. Dios puede ser encontrado ahí. Dios puede ser hallado. Hermanos, Dios tiene misericordia, es otra cosa. Pero hermanos, ¿por qué están llenos de temor? Ya usted sabe. ¿Por qué personas están llenas de temor hoy día? Cuando dicen, y lo he escuchado muchas veces, dicen, mira que aquí en el barrio la cosa está fea. Dice, porque mire, se murió uno al frente, se murió otro por allá, se murió otro por acá, como que la pelona anda por acá, dicen, ¿no? Como que la muerte está pasando por el barrio. La cosa está fea, mejor no salir, dice. ¿Por qué tienen temor? Les voy a decir, no tienen culto racional. No tienen una relación con Dios. Le tienen miedo a la muerte. Decía el apóstol Pablo, para mí, el morir es ganancia. Así que yo no me voy porque tengo que quedarme para ayudarles a ustedes a que entiendan la verdad. Pero por mí yo me fuera ya, dice. ¿Qué me queda? Tengo que quedarme, me dice el Señor. Entonces, hijos, la verdad se está siendo anunciada. Usted tiene que tomarla o dejarla. Pero el día de mañana usted tendrá claridad sobre todas estas cosas. Así que la primicia se da con humildad, para que el Señor sea quien te bendiga, y así será. Y Él va a multiplicar según su perfecta voluntad y según en su perfecto tiempo. Amén. Entonces, cuando damos al Señor lo mejor, aún más, llego y doy una primicia y el Señor derrama una bendición, bueno, eso es una alegría para nuestro espíritu y nuestra alma, ¿no es cierto? Y eso es una bendición. Y aún más, yo estoy claro a través de la palabra de lo que tengo que hacer para seguir honrando al Señor y haciendo lo que el Señor me solicita. Porque recuerda, esto es muy importante, bendecimos, damos, porque queremos darle al Señor en obediencia a Él y para Él. Esa es la realidad de las cosas. No porque esperamos nada a cambio, no porque vamos a estar condicionando, porque aquel que condiciona no recibe, no puede recibir. Miren, voy a contarles una historia bíblica. El libro de los Salmos, capítulo 20, ábralo ahí. Había un hombre llamado David. Quiero que pueda comprender esta verdad en su espíritu. Un hombre llamado David, que un día se acercó a Dios y le dijo, Señor, acuérdate de mis ofrendas. Salmo 23, verso 3 dice, haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Que el Señor haga memoria, decía él, de tus ofrendas, como lo ha hecho de mí. Señor, acuérdate de mis ofrendas. Ahora, quiero aclarar e ir al contexto. Estaba viviendo un episodio en su vida difícil. Su pueblo estaba padeciendo.
Él viene delante de Dios y le dice, Señor, acuérdate de mis ofrendas, Señor. Él no estaba primeramente condicionando al Señor en nada. No lo estaba condicionando. Número 2, él había sido obediente a Dios en darle ofrendas por mucho tiempo. Diga conmigo, mucho tiempo. Si él entendía claramente el concepto de reino de dar ofrendas, porque él era un rey y recibía ofrendas. Así que él daba ofrendas a Dios constantemente. Por largo tiempo había estado trayendo delante del Señor ofrenda tras ofrenda. Así que las había traído con humildad delante de la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí yo quiero que esto quede tan claro. Lo que estaba él diciéndole al Señor Dios Todopoderoso es, Señor, te he dado, míralas con ojos de misericordia. Te he otorgado ofrendas, míralas con ojos de misericordia, porque todo lo que te he dado ha sido con humildad. Las he traído con gozo y regocijo en mi corazón a tu altar. Cada una de ellas. Él no lo estaba haciendo con un corazón orgulloso para nada, porque David era un hombre humilde. Escuche esto. Dice la palabra, inclusive, que él tenía un corazón como el del Señor, decía. Entonces, si tenía un corazón como el del Señor, era un corazón humilde, porque Dios aborrece el orgullo. Entonces él traía estas ofrendas, pero vuelvo a aclarar, por largo tiempo él había traído ofrenda tras ofrenda, ofrenda tras ofrenda, holocausto tras holocausto, siempre otorgándole a Dios lo mejor, siempre dándole a él lo que era de él. Amén. Entonces, la palabra nos enseña que en esa humildad el Señor entonces lo recuerda. Y él dice, voy a bendecirte, David. Voy a bendecirte porque siempre has tenido el corazón para honrarme en todo momento. Y Dios lo bendijo, claro que sí. Dios hizo algo maravilloso en la vida de este hombre llamado David y también lo hizo en su pueblo. Pero, el pero es que este hombre había sido obediente trayendo ofrendas al Señor por largo tiempo. No era que empezó ayer y hoy le estaba diciendo al Señor, acuérdate de mis ofrendas. Porque hay muchos creyentes que empiezan hoy y mañana ya le están diciendo, en la tarde le están diciendo, acuérdate de mi ofrenda, Señor. Acuérdate que ayer te di algo. Acuérdate, Dios. No, eso ya es orgullo. ¿Está conmigo? Es que eso es un corazón engañoso. Pero David tenía un corazón tan diferente, pero tan diferente en este sentido. Y es tan importante comprender esto y obedecer con toda claridad que el traer al alfolí, las ofrendas, los diezmos, las primicias, es obediencia y desata bendición sobre tu vida y sobre todo aquel que lo viva, que lo experimente. Ahora, pueblo de Dios, déjame decirte con toda autoridad, deseo que tu vida sea bendecida en todo. Deseo que el Señor te multiplique en todo. Lo deseo, pero por más que yo lo desee, Dios no podrá hacer nada si tú no comprendes el secreto de esa bendición. Dios no puede contradecir su palabra. La palabra nos enseña que si yo lo hago, voy a recibir, voy a cosechar entonces. Pero vuelvo a decirlo, es una decisión. ¿Quién decide? Nosotros decidimos. Nosotros decidimos hoy en qué terreno queremos caminar. O en cuál terreno no. Pero es una decisión. Gabriel, Dios quiere bendecirte. Tú lo sabes. Dios quiere levantarte, Dios quiere hacer de ti alguien nuevo completamente, alguien nuevo. Y Dios va a poner el carácter, va a poner en tu vida todas las cosas necesarias para que esto venga sobre tu vida.
Vas a tener obstáculos en el camino como hablábamos al inicio, pero tendrás que escalarlos. Ser lo suficientemente valiente para escalar y avanzar hacia la bendición que Dios ha establecido para tu vida. No podrás quedarte ahí. Habrán muchos jóvenes que se van a quedar al otro lado, porque van a decir, ay no, hay que subir, ay no, hay que hacer, ay no, que aquí, que allá. Pero es una decisión tuya. Ahora, Dios te llama a hacerlo. Es el tiempo de avance para tu vida. Pero la decisión está en tus manos, porque Dios nunca te va a obligar a hacer algo. Tienes que tomar la decisión. Y es que quiero hablar esto porque en el Espíritu estoy sintiendo esto con claridad. Gabriela, mira, el Señor quiere bendecir tu vida también. El Señor te ha llamado a servir por tiempo en tiempo. Pero ya es el momento de quitar las piedras del camino. Es el momento de quitar la justificación. Es el momento de empezar a levantarte, de empezar a ser sensible, de aceptar la palabra de Dios, de vivir por la palabra de Dios, empezar a hacer lo que Dios ha determinado. Si eres obediente, Dios se encargará de bendecirte. Dios hará en tu vida cosas nuevas, sobre toda tu vida y tu familia, pero es una decisión. La decisión, una vez más, no le corresponde a Dios. La decisión es tuya, pero Dios te la otorga. Dios te da la oportunidad. La decisión, una vez más, es tuya. Dios nos llama con lazos de amor. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña, lazos de amor. Dios nos habla porque Dios tiene interés en todos y cada uno de nosotros. Mire, Dios va a empezar a levantar la juventud que realmente tome decisiones. La juventud que está hoy presente, que tome decisiones, va a ser una generación de impacto sobre esta tierra. En este tiempo, porque el tiempo es ahora, es en este tiempo. Va a ser una generación que va a llegar donde nunca jamás pensó que podía llegar. Pero no será en sus fuerzas, será en las fuerzas del Espíritu de Dios que va a estar bajo sus vidas. Así que prepárense, jóvenes, empiecen a levantarse, a creer a la palabra, empiecen a buscar al Señor, a arrebatar lo que Dios promete a través de su palabra, y su vida será impactada como nunca antes. Créame, vendrá un impacto poderoso. Por eso Dios ha traído un nombre a los jóvenes de esta casa: impacto. Impacto. Van a ser de impacto a muchos otros jóvenes que necesitan transformación, que necesitan una vida nueva, diferente. Hoy día nuestra juventud está pasando por tantas cosas, ¿saben ustedes? Perdidos están. Perdidos en tantas cosas que les llama la atención, que les está volando la cabeza, sin entender realmente el propósito de sus vidas, sin entender lo que Dios quiere. Y es tiempo de comprender ese llamado. Entonces, miren ustedes, sin salir mucho de lo que estamos hablando, Dios nos dice con claridad en su palabra, debemos de honrarlo con lo mejor. Lo que vamos a traer será lo mejor. De hoy en 8, precisamente es el día de celebración de las primicias. Y de hoy en 8, aquel que decida traerá lo mejor al Señor en todo lo que hemos hablado. No se limite solo a una cosa. Empiece a hacer lo que tiene que hacer. Vas a traer tus diezmos, tus ofrendas, pero vas a traer tus primicias. Amén, porque vamos a honrar a Dios con todo nuestro ser y vamos a darle lo mejor al Señor, porque sin duda alguna, una vez más lo digo, todos queremos que nuestra casa sea bendecida, todos queremos que repose la bendición de Dios sobre nuestros hogares, pero para que la bendición de Dios repose en tu casa y en la mía, hermanos, tenemos que ser sabios, debemos de ser obedientes a su palabra. Traer al Señor con humildad, dándole a Él lo mejor de lo mejor. Y pregúntate si eso es lo mejor. Si vas a traer algo, pregúntate si es lo mejor que puedes darle a Dios. Pregúntate antes de hacer algo por hacerlo, porque el que lo hace por cumplir, el que lo hace por hacerlo, de antemano se lo digo, no vendrá
entonces producción. No vendrá sobre su vida ni sobre la mía, si lo hago con esa actitud, multiplicación de parte de Dios. ¿Queremos realmente multiplicación? Entonces abramos nuestro espíritu y nuestro corazón a entender que el tiempo de Dios para lo nuevo que se avecina en este maravilloso año que el Señor nos ofrece, hermanos, está delante de nosotros. Y que todo esto es una sola decisión y nada más, una sola decisión. Para todos los que nos están escuchando en las redes sociales, es una decisión. Decidir traer lo mejor al Señor y ser bendecido, profetizando sobre nuestro año, es una decisión. Si tú lo haces, el Señor se encargará del resto, con humildad, no con orgullo, con sencillez de corazón, pero siempre honrándolo a Él con lo mejor. Que Dios te bendiga y te esperamos próximamente.